¿Qué tal? Bienvenidos a este día viernes 28 de junio. Hello. Estamos ya en vivo y en directo a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial. Y esto es Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics. Estamos ya en la presencia de nuestros queridos amigos y compañeros de labores. Vamos a hacer la ronda de presentación. Por acá, en los controles y en la producción, Pancho el Panda. Y la acompaña a su mano derecha, nuestro querido amigo Lotso, Linkopi. ¿Qué pasa, cabros? ¿Cómo estáis, loco? Aquí estamos aguantando el frío. Aguanta el frío, mierda vieja. Aguante Y no. el frío. Y nada importa. Y no importa nada, po, hombre. Sí, está harto helado afuera. ¿Qué querés que te diga? Ah, pero prefieren eso o cagarse calor. No, Díganla firme. Aguanta el frío y la nieve y todo eso. Por lo menos el frío te lo podéis sacar con un par de capitas de ropa. Y una piscola. Sí. Y un navegado. ¡Ajá! ¡Hombre sabio! Ya tú sabes. Este hombre es del pueblo. Vaya, vaya. Y una swipe con pebre. Ya lo escuchan ahí. ¿Cuánto sabe este hombre? Nuestro querido amigo Pucho Ulloa. Hola, 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 hola. ¿Cómo estáis, amigo mío? Bien, bien. Aquí estoy de vuelta después de una caída de infección de neumonía. O principios de neumonía. Pero ya estoy de vuelta. No, ya estoy de vuelta, ya estoy mejor. Fue bueno haber hecho reposo. Y ahora estoy con ustedes. Mala hierba nunca muere. Ya tú sabes. Y si no, se hace humo. No me esperaba menos. Y el día de hoy nos va a acompañar en este tema espectacular que vamos a tratar el día de hoy. Nos acompaña Habemos nuestro invitado. Sí, así es. Nos acompaña nuestro querido amigo Kesuke Itomi. ¿Cómo está, querido amigo Buenas, Kesuke? Konnichiwa. Konnichiwa. Ah, Nada. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Desde Japonistas Chile se agradece mucho. Hace tiempo no aparecían por acá. sí, en todo caso se le echaba echamos- harto de menos. echamos- Yo de vengo menos. por primera vez, la verdad. A la ¿Sí? radio general, todo así. Bueno, entonces hay que presentarte como tal. Kesuke Itomi es el nuevo integrante de la agrupación Japonistas Chiles, el cual se dedica a la investigación de la cultura japonesa en Chile. ¿Es correcto? Sí, Es básicamente, claro, la difusión de la cultura y la historia japonesa. Excelente. Claro, cultura en el nivel tradicional y obviamente cultura pop. Histórica y la cultura en sí que engloba todo lo que es Japón en realidad. Exactamente. Buenísimo. Buenísimo. Obviamente tú eres descendiente de familia japonesa. Sí, Valga soy... la pregunta idiota, ¿no? Pero cabe No, resaltarla. siempre Es necesario. siempre es necesario, No sí. todos pueden vernos. Nosotros también nos hacemos la misma pregunta, la verdad. Sí, soy Nikkei. Perfecto. Nikkei, claro, descendiente de japonés. Ya, descendiente directo de familia japonesa real, digamos. Claro, mi papá es Es japonés. de padre japonés. Ya, perfecto. Bienvenido, querido Kesuke, entonces al Entre Viñetas el día de hoy. Estamos también a la espera de que se sume nuestro amigo querido Paulo Delgado, un amigo Ya de la viene. casa. Ustedes ya lo conocen, es un amigo de la casa, así que... Otro de la familia. Otro de la familia del Entre Viñetas y también estuvo también siendo parte de Radio Hoy con el programa justamente de Japonistas Radio. Así es, comenzaron aquí. Comenzaron acá a Aquí hacer fue su génesis. sus emisiones de radio. Así que estamos a la espera que llegue. Sabemos que el tráfico a las 6:30 de la tarde es un poco Es complejo. imposible. Oye, y hay que agregar el tema al partido. ¿Ah? Después cierto. Claro. que juega Chile en un ratito más a las 7. Se supone 7:30 porque ni siquiera Chile ha llegado al estadio. Así que imagínate cómo está el tráfico. Como buen chileno a última hora. Sí. Oye, un saludo enorme a Vale Letelier, nuestra querida Sky, que está enfermita. No va a ser parte el día de hoy del programa. Así que le mandamos un fuerte abrazo. También a Big Mom, que está obviamente haciendo sus labores. Sabemos que Big Mom está semana por medio con nosotros, haciendo la actualización de la liga también y acompañándonos en el panel. Así es, también es parte de nuestra familia Entre Viñetas. Los viñetines. Los viñetines. Las fuerzas especiales de la hoy. La Tal que te cual. cae mismo. Sí, pues. Perdón. Vamos a darle inicio entonces al programa del día de hoy porque vamos a comenzar el programa sin antes darle la bienvenida también a nuestros amigos de @Nación Geek Chile, donde obviamente ustedes pueden encontrar lo mejor en cultura pop, lo mejor en cultura geek, lo mejor en cultura ñoña. Lo pueden encontrar en @Nación Geek Chile, en Instagram, en Facebook y en todas las plataformas virtuales. Y obviamente si anda por ahí por el centro, por el Paseo de los Héroes, los pueden ir a ver justamente también y obtener algunos artículos con valores preferenciales si es que ustedes dicen que van de nombre de la Entre Viñetas.
Nación Geek Chile. Los pueden encontrar en Instagram y Facebook como @Nación Geek Chile. Ya, vamos el día de hoy entonces a darle con el temazo, tremendo recontra niquetema del día de hoy. Temón. Es que no podemos no tocar este tema con este tipo de altura de miras, porque de verdad... Esta era nuestra deuda histórica. Sí, es parte de nuestra deuda histórica y queremos trabajarla. Y justo en este momento, el Spotify no me reconoce en la lista. Ah, no. No, es que no te lo puedo creer. ¿Cómo es la cosa? Ya te caíste, Spotify. Otra vez. Maldito Spotify. A ver si suena, Vamos, con la magia por ahí. Se puede. Oh, voy a buscar otra lista. Mientras tanto, ustedes comiencen, queridos amigos, con el tema del día de Oink. Escúcheme, señores del... Ah, no, continúa. Juegue, por favor. Y bueno, a ver. Fue por allá, por el lejano 96. Algunos de ustedes tal vez no lo recuerden quizás. Pero en Japón, de hecho, se publicó un manga bastante interesante, con mucho contexto histórico. Cuando se lanzó también en formato de serie, también por ahí por el 97, 98, no recuerdo bien. En España se llamó El Guerrero Samurai. Repita, por favor. El Guerrero Samurai. Hostias. Qué terrible los españoles. Como siempre, ¿Por qué dejando hacen la cola eso? con todo. No se le puede culpar mucho. Ah, maravilloso. Ahí sí. Ahí sí Eh, suena. ¿Lo reconocen? Bueno, ¿Saben de qué estamos? me mataste la sorpresa. Maldición. Ya la cagaste. Continúa. ¿Viste? Ahora no es mi culpa. No es mi culpa. Ya, Déjalo, bueno. ya la cagó ya. Bueno, gracias por la invitación, me retiro. Pero bueno. Y acá en este lado de América, principalmente Sudamérica, se hizo bastante conocido como Samurai X. Para variar la X. Ajá. De hecho, la X fue justamente por coincidencia de la mejilla. La cicatriz y toda la cosa. Pero la cosa está en de que cuando esta serie se publicó, acá en Chile llegó principalmente por ciertos comerciales de cierto programa ñoño. No sé si ustedes lo recuerdan. Yo sí. A ver, sí. cuente. El Club de los Tigritos. Oh. El Club de los Tigritos y otro que daban el día sábado que se llamaba Bacania. También. Chúpate esa. Oh, ¿verdad que está en el opening de Bacania? Obvio. Así que, niños, no escondan sus carnets. No, ahora no sirve. Oye, En fin. y sí, pues, de esa época estamos hablando, de los fines de los 90, inicio del nuevo milenio del 2000, donde personajes como por ejemplo Fitomanga eran parte de este programa llamado Bacania, y el cual también traía novedades en cuanto a animación o dibujos animados para este lado de la Tierra. En ese caso, si bien por ejemplo lo que dijiste anteriormente, Club de los Tigritos, te traía cierta animación a la pantalla abierta de Chile. Con el ingreso de Bacania se hace una renovación y dentro de esa renovación se encuentra esta serie llamada Samurai X. Ahora, volviendo también a ese tema principal, ¿qué llamó la atención de Samurai X principalmente acá en Chile? Y es que trataba temas bastante más profundos y políticos, cosa que no se veía en otras series de acción. Sí, teníamos madrazos, partidas de jeta... Pelea como tal. Y chicas con piernas sensuales. Pero ese no es el punto. El punto es de que cuando se lanzó Samurai X acá en Chile, veíamos katanazos como Dios mandaba. Duelo a katanas. Aunque soy ateo, pero eso no es el cuento. Pero principalmente lo que más llamó la atención fue el grado también de violencia que no se veía en otras series. Por ejemplo, donde veías como un katanazo podría hacer volar a un tipo por sobre los 3 metros. Y en otras peleas, incluso de esta misma serie, podrías ver como un tajo, aunque suene feo, significa el fin de la vida del adversario. Exacto. Cosa que no se veía tampoco en otras series. Ahora bien, para aquellos que tal vez no la hayan visto, quién sabe, no voy a preguntar de qué roca salieron esos tipos. ¿De qué se trata Samurai X? Bueno, por lo menos de lo que se tiene registro acá en Chile, Samurai X viene siendo la ilustración, ya sea en manga y también en animación, de un personaje histórico conocido como el Batosai. Y el concepto de Batosai, ¿qué vendría siendo?
El concepto del Batosai vendría siendo el apodo para un asesino vagabundo que merodeó durante 10 años dentro de lo que es la isla de Japón. Y en ese entonces también Japón atravesaba otro contexto histórico en el cual, a diferencia de lo que era Occidente, no traía ni revolución industrial ni grandes máquinas. Nos estamos adelantando un poco. Tranquilo, tranquilo. Esto es el inicio. Para después. Ya. Pero, en suma, se trata de un personaje histórico, un guerrero histórico, y del cual cuenta sus aventuras dentro de este Japón que también viene de una era antigua. Ya. ¿Es lo correcto? Cuento corto. Ya, cuento corto. Para los que recordarán nuestro protagonista, Kenshin Himura, fue alguna vez un espadachín, uno de los más temidos de Japón. Pero llegaba en algún momento, y al principio de la serie, y sí, me voy a tener mucho más a la serie porque fue mucho más cercana a nosotros, Claro. es que cuando dio inicio a esta serie, él en palabras suyas, ya se había hartado también de tanta matanza en pos del progreso. Así que él juró nunca más volver a tomar una vida. Y ojo, que cuando hablas también en nombre del progreso, estamos hablando de un servidor al Estado. Ya vamos a contextualizar todo eso. ¡Calma! ¡No puedo! no puedo. Ya, pero me voy a controlar. Contrólate, hombre. El Gobiérnate. punto es de que, como él se dedicó a viajar a través de Japón como un vagabundo, es justamente que de ahí toma el nombre de la obra, Rurouni Kenshin, que vendría algo así como Kenshin el vagabundo. Kenshin el vagabundo, justamente. Oye, a todo esto tenemos invitados. Tenemos Así invitado, al fin llegó nuestro querido amigo, llegó antes que la selección chilena. ¡Eh! Se suma al panel Paulo Delgado. Muchas gracias. ¡Bienvenido! ¿Se escucha? Porque yo no me escucho. Yo no te escucho, Ah, ¿eh? ya, qué bueno. Yo no me escucho, no tengo retorno. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, chicos, entre viñetas. Siempre es nostálgico venir acá a conversar con ustedes sobre estos temas interesantes. Se echa de menos. Sí. ¿Sí? Sí, Nosotros claro que sí. igual. Nosotros igual le echamos de menos. Venga, más seguido. Hola, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, senpai? Bien, gracias. Me adelanté. Qué bueno. Mira, senpai. Puntualidad japonesa. Sí, infalible. Y yo fallas del metro, muy chileno. Mira, entre falla del metro y partido de Chile. Hoy sí está muy lleno el metro hoy día. Muy lleno. Pablo, ya que estás acá, Cuénteme. quería que nos contaras a todo el público ¿Mm? cuál es tu experiencia con Samurai X. Bueno, en realidad no es mucha, porque yo vi Rurouni Kenshin, o Samurai X, en los 90, pues, cuando se transmitía por Bacania, no sé si lo Como ven todos eso. nosotros. Sí. Pero de ahí no la retomé, vi un par de episodios sueltos en Netflix, vi la primera película live action y hasta ahí me quedé con Rurouni Kenshin. Pero- Ahora, ojo, Y estaba al tanto sí de la polémica con el autor. Perfecto. está. Sí. ahora, ojo, que también hubo un tiempo que incluso la dieron por Cartoon Network, Latinoamérica. Ah, Toonami. ¿En serio? Recordado Sí. Toonami. Ahora, No tenía idea. por alguna razón, en un principio llegó sin censura, sí, con todos los madrazos que Con incluía. toda la sangre ahí. Sí, Todo el pero cuerpo. después llegó con la censura americana. Oh. Y sabemos lo que eso significa. Oh. Que lo Colores- comentamos en un programa anterior. Eso. Colores que no corresponden, escenas cortadas, y al final queda un capítulo que nadie entiende nada. Exacto. Pero bueno, acá en Chile por lo menos tuvimos la ventaja que al principio no pasó por eso. Exacto, y también lo comentamos en los programas, ¿se acuerdan de qué es lo que pensaba Chilevisión sobre el anime y cómo hacía para pasar el anime sin censura? ¿Se acuerdan que lo comentamos? Fue muy inteligente para la época. Tal vez algunos no lo recuerdan. Bueno, recordemos la experiencia. Por po. favor. Hace un par de episodios atrás, o meses atrás mejor dicho, ¿Ya? salió el tema, estamos hablando de la censura, creo que era Dragon Ball, estamos hablando, o Ranma, no era Ranma, Ranma, era el sí. especial de Ranma parece. Y habíamos dicho que cuando estuvo Dragon Ball en Mega, la censura de Dragon Ball fue brutal. Tuvimos episodios cortísimos de 8 o 10 minutos. En cambio, en Chilevisión no tuvimos tanta censura, porque ahí fueron más inteligentes los que están detrás del control. Para ellos, cuando yo entrevisté a gente, por ejemplo a Fito Manga, entrevisté a Hernán Schmidt, el fundador, etcétera. Los de Chilevisión, ¿qué hacían? Como era gente que conocía el producto que traían, ellos y sabían, estaban al tanto de que Mega estaba siendo acusado por el Consejo Nacional de Televisión por transmitir material no apto para niños, Ya. comillas.
Entonces ellos veían los episodios, buscaban entre los primeros 5 o 10 episodios un episodio que fuera suave de mostrar. Entonces yo sabía inteligentemente que en la primera semana de emisión de esta serie iban a estar los señores del Consejo Nacional o los padres que alegaban, iban a estar viendo la serie si tenía contenido suyo tono. Algo así como controlando el tema de la transmisión. Fiscalización. Eso. Fiscalización. Y entonces, Chilevisión, ¿qué hacía? Al principio nos daba las series de corrido, daba episodios sueltos que no se entendía muy bien. Y después pasaba la semana, un par de días, comenzaba de cero la serie, pero en orden cronológico. Entonces, por eso ahí recordábamos nosotros que tenemos estos desnudos en Mikami, tenemos los desnudos de Ranma, violencia en Senki, en Rurouni Kenshin, porque se esperaban un tiempo para ver si la serie la aprobaban o no, y ahí se lanzaban sin censura. Y esto mismo pasó con Evangelion, que tuvo 2 horarios. ¿Te acuerdas? La versión censurada en la tarde y la versión no tan censurada de las 7, 8 de la tarde. La del día domingo. Claro, también. ¿Cómo olvidarlo? O Akira, ¿te acuerdas? Akira que la tiraban a las 11, 12 de la noche también, los viernes o sábados. Lo mismo, para evitar esta censura. Claro, Que era parte de la época. Claro, y aparte se esperaba que también la mayoría del público que es adicto más a la animación en general y querían ver esto a toda costa, esperar a que se durmiera. Como lo mismo que pasaba con los Simpsons también. Exacto. Los Simpsons también, buen tema. Aunque los Simpsons lo siguen tanto censurado en Canal 13, tengo entendido. Sí. O hasta Sí. hace pocos años No, atrás daban no me censura. sorprendería, ¿sabes? Si ya cuando Canal 13 ya era de la Universidad Católica y ya era muy censurado, ahora es menos. Pero aún hay temas polémicos que tratan de evitar mostrarlo en la tarde. Ciertas opiniones. Claro, o imágenes incluso. O imágenes. Por ejemplo, Bueno, Homero fumando unas cosas por ahí. Ah, que censuran unos unas cosas que se recortes. hacen humo, Exacto. ¿verdad? Vapor de agua, por supuesto. Claro. Son vaporizadores que son Sí. peladores. Vaporizadores. Son exacto. vaporizadores. ¿Para qué mal pensar? ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Vaporizadores se llaman ahora. Llorones. Mira tú. Bueno, y Cartoon Network, el caso de Cartoon Network que están hablando recién, es porque la censura viene de Estados Unidos. Porque Estados Unidos sabemos que tiene un código moral de lo que se puede mostrar y no en televisión para niños. Entonces, Bastante hipócrita por lo demás, pero ese no es el punto. sí. Entonces sabemos que la protección para el público infantil es bien fuerte. Entonces, acuérdense que está todavía la mala relación si es caricatura es para niños, aunque ahora se está entendiendo mejor. Entonces, si era anime, Toonami, Cartoon Network, es producto para niños, no puede mostrar esto. Entonces, recortemos. Entonces, venía de allá, pues si Cartoon Network le pasaron el material de Estados Unidos a la oficina en México, Argentina, y ahí se distribuía para América Latina. Así que no te extrañes que Toonami igual haya estado censurado. Por lo menos el tiempo que duró. Claro. Pero eso explica todo entonces. Sí. Mira qué ¿Y? bien. ¿Qué han hablado? ¿Qué me perdí? Bueno, ¿Qué me perdí? básicamente diste una buena introducción porque, claro, Qué se acota buena. a nuestra realidad ¿Ya? como televidentes de lo que es el inicio de Samurai X. Ah, Y en general, en realidad, con todo Ahora, el tema ojo, del que anime. también en sí, algún sí. momento cuando volvieron a transmitir Samurai X, también la dieron censurada. Sí, ahí ¿Cuándo yo... fue la última vez que se transmitió? Si no mal que- recuerdo, fue por allá por el 2010, 2000 y algo, 9, Sí, una yo creo cosa que así. estamos Fue rondando justamente como- cuando Cartoon Network dijo, vamos a lanzar Samurai X. Y Chilevisión dijo, ¡yo también! Mira, no tenía idea que hasta esa fecha de Sí, eso- porque yo me acuerdo haber visto como así como más fresco el Samurai X a través Ya. de televisión. Yo, Ajá. perdón, nunca he tenido cable, pero la TV abierta siempre me ha salvado. No te Sí. pierdes de nada. No sé. No, de hecho no te pierdes de nada. No, hoy en día El cable está no. cuestionable el cable, está un fome. Sí. Ah, bien. Así que YouTube y Netflix están salvando. Bueno, O sobre todo... Crunchyroll también para los... De hecho, eso es lo otro, a propósito de Netflix también tiene disponible tanto la serie en animación, ¿Cierto? en anime, Sí. y la película live action. Exacto. También. Sí, Y de hecho, el Sí. live action es, pero sí, recomendadísima. Sí. Eso. Yo creo que es una obra de arte el live action que sacaron de Samurai X. Porque hay otros que mejor ni ver. no, dejémoslo hasta ahí, no vale la pena. Tema sensible eso. ¿Para Sí. qué te ponís, po? Aparte, centrémonos porque todavía quedan un par de minutitos. Sí, Bien, oye. bien. Perdón. Oye, cabros, Cuente. con respecto a lo que... El contexto histórico de lo que estábamos hablando del personaje, porque algo estábamos ya conversando Ahora sí. al principio del programa. Pónganme al día, pues exacto, pónganme al día. ¿Qué Bueno, están hablando? Empezamos diciendo que esta serie está basada en un contexto histórico en el cual Japón se encuentra en desventaja a lo que vendría siendo Occidente, que es Sí. Europa, Sí. quien ya tenía en su haber una revolución industrial y Mm. también una revolución francesa, que es una revolución política. Ujú. Es decir, pasando de la corona, de la realeza, a la división de los poderes del Estado. Claro. Y en Japón esto aún se mantenía o estaba en pos de cambiar.
Ujú. De hecho, tengo entendido que la serie está ambientada después de la llegada de los barcos estadounidenses. Sí. La llegada de los barcos negros. Si no me recuerdo, sí, creo que sí. Justo en ese periodo de Es cambio. más, incluso más de alguna vez se habló también de que... De hecho, hay una saga de capítulos donde justamente hay un traficante de armas. Donde él mismo decía de que compró una ametralladora, ¿Ya? y era básicamente un cañón, Ajá. que la mandó a comprar desde América. Ah. Ahora, tengo que para- rever esa serie, tengo que reverla. Hay que refrescar la memoria. Tengan en Sí. cuenta que para ese momento las armas de fuego era la última chupada del mate Sí. para la guerra. Toda una sí. novedad. Sí, sí. De hecho, esa fue una parte de la decadencia del samurái, porque no se la pudo contra el armamento que estaba llegando desde Exacto. Europa. La espada versus la bala. La y el revolución cañón. Satsuma. La pólvora. Claro, claro. Claro, estaba como muy en sintonía con lo que es esa película de El último samurái. También, de hecho, ok, también, claro. A pesar que está basada en una novela americana, pero una novela al fin y al cabo, también tiene mucho contexto histórico, tanto de la vida real como ficción incluso. Sí, sí. Pero ese periodo del Japón es muy interesante, por eso es uno de los periodos más conocidos. Hay otra serie que es un poco más fantasiosa que Rurouni Kenshin, es Sakura Wars. ¿La vieron? Sakura Wars. No. La primera temporada también la vieron en Chilevisión, Sí. ¿no? No, Sí. yo por lo menos no me de acuerdo. Mecha. O Me Sakura la perdí. Tyson, creo que se llama. Sakura Sí. Tyson. Y ahí lo interesante es que manipulan robots no grandes como un Gundam, no grandes como un EVA, pero son robots más o menos grandes, pero con energía a vapor. Interesantísimo, que la energía a Wow. vapor, finales del siglo XIX, y lo hacían mover a vapor. Y eran chicas que actuaban en un teatro, pero eran luchadoras con estos robots, contra una organización que no recuerdo el nombre. Y el mismo periodo Meiji. Entonces estamos viendo esa transición entre el Japón tradicional, muy tradicional, versus esta tecnología a vapor y fuego que están llegando a poco. Qué bueno que mencionaste eso de la era Meiji. Me explico. Se supone que la era Meiji también era como el primer paso para abrirse al mundo, Ujú. cuando en realidad el resto de la casta samurái estaba firmemente en contra, porque de hecho creían que era el primer paso para la decadencia de Japón. Pero eso lo vamos a hablar después del corte comercial. Chan, chan, chan. Así es, porque tenemos que ya hacer la primera pausa comercial. Como el Paulo llegó tarde, el bloque se le hizo más corto. Oye, pero esto está que revienta, ¿ah? Yo siento aquí una olla de presión de dato duro. Que el próximo bloque seguro va a estallar. ¿Qué No, partido de ya. Chile? Dijo Escuchando eso, usa el nosotros. Wacken. ¿Quién es Chile, por favor? Sí, además Japón ya no está en la copa, así que ya no es lo mismo. Entonces vamos a ir con, obviamente tenemos que ir a la pausa comercial con el opening de Samurai X Sobakazu. Pero póngale, hombre. Vamos con el primer opening. Y no se muevan de nuestra sintonía porque somos... Más que solo cómics. Volvemos al Entre Viñetas cuando ya son las 7:04 de este día, viernes 28 de junio. Estamos en la compañía de Keske, de Paulo, de Pucho, de Lotso y de Panda. Puros personajes. Sí, Pura que son bacanes. Pura estrella. fue como la lista de Boku no Hero. Así una cosa. La lista de personajes de Radio Hoy, de las Fuerzas Especiales de la Hoy. Un teaser de Smash. Claro. Estamos haciendo una revisión histórica del manga y del anime de Samurai X, de Rurouni Kenshin. Y el día de hoy nos acompaña obviamente Keske y Paulo, que son de Japonistas Chile, que tienen todos estos datos duros interesantísimos acerca del manga y del anime y obviamente del contexto histórico donde se desarrolla esta tremenda serie y esta tremenda historia. Así que volvamos al tema, muchachos, porque quedó pendiente una consulta súper importante acerca de las eras donde se está desarrollando esta serie. Así que juegue, queridos amigos. Chapo. A ver. Desde que Japón es Japón, ¿desde qué época en realidad? Básicamente desde que el ser humano llegó ahí. 40.000 años atrás, 30.000, con los Harto. primeros habitantes. Bueno, O hablamos del primer imperio de Japón, 2.500 años atrás. ya por ahí te creo. Ya, bueno. Por ahí puede ser. Por ahí puede ser. Básicamente Japón siempre se dividió como un fragmento de regiones, Ajá, donde cada una tenía como su propio rey, con muchas comillas. claro. Los señores feudales, comillas, o daimíos. Claro, ahora todos ellos querían gobernar por sobre los otros. Ajá. Y si bien todos tenían la idea del Japón unificado, solamente queda preguntarse, bueno, de entre ustedes, ¿quién va a ser el emperador? Ujú, Donde todos dijeron, yo, por supuesto. ujú. Y desde ahí siguió toda una ola de épocas de guerrillas, hasta más o menos qué época.
Bueno, el shogunato comenzó siglo XII, XIII aproximadamente y duró hasta el XIX, cuando se restaura el emperador Meiji, casi 1000 años de shogunato, de régimen militar. Una edad media Casi 1000 años, claro. como el de Occidente. Claro. Bueno, guerra civil, porque como yo siempre, como he leído, estudiado y digo las charlas, el problema de Japón es la geografía. Tiene un determinismo geográfico bien fuerte. Esto de que sea isla fragmentada y que tenga muchos valles, mucha montaña, hace que sea un país muy difícil de unificar y que fue la eterna lucha del Japón desde el primer imperio, que quisiera unificar a través del budismo, por ejemplo, que tuvieran escuelas, que todos hablaran japonés, que todos escribieran igual, y después el shogun, unificar a estos señores, los daimyos que se levantaban en poder y que querían separarse del emperador shogun. Siempre fue la lucha civil por eso, por unificar el Japón. Hasta la llegada de Nobunaga. Exacto, Nobunaga, Toyotomi y el tercer Oda Nobunaga, Toyotomi y Tokugawa. Entonces ahí están los tres unificadores del Japón, pero ahí después comienza ya vuelve el emperador con todo su poder, Meiji, y ahí ya tenemos un Japón unificado, ya ahí comienza el camino a la se modernización. supone que hasta esa época creo que cualquier plebeyo podía llegar a aspirar a ser el emperador. Tengo entendido. Antes de Nobunaga. Es que el emperador era... Igual se respetaba la figura del emperador. Sí. Era el simbolismo casi como hoy en día. Casi, comillas, ¿no? Porque era una Pero figurerina. ya desde ahí se instauró de que ya desde ahora todo el que tenga mi apellido y mis descendientes van a ser la familia del emperador. Claro. Se acabó. La Claro. realeza. Claro. Se me olvidó lo que iba a decir. Déficit atencional. Y desde ahí ya empieza todo este sistema de las castas, los samuráis, los cortesanos sí. y toda la cosa. Hay algo interesante que, si bien decimos que Japón se moderniza en siglo XIX con Meiji, hay una cosa que salió ahora cuando comenzó la era Reiwa, en mayo. Se dice que las mujeres no pueden asumir el poder, que es tradición que no pueden llegar al poder como emperatrices. Pero es curioso porque no están así. No están así, pues, curiosamente. A ver, ¿cómo? ¿Y por qué sucede eso? Porque investigando, las investigaciones decían que hace 200 años, si no me equivoco, en 1817, salió un decreto imperial que ahí le puso fin a la que las mujeres pudieran asumir el trono. Algo completamente opuesto a lo que se está viendo en el mundo occidental, donde estamos ganando, como comentamos en el bloque anterior, ganamos las libertades, la igualdad, empezaron a aparecer los derechos civiles, que cada vez los seres humanos iban siendo más iguales. En Japón como retrocedió, le prohibió a la mujer ascender al trono. Y por eso tuvimos ahora en Reiwa, el 1 de mayo, tuvimos el conflicto de que la descendiente directa era una princesa. Pero no, pues, sino que ahora se ubica al pariente cercano que es un sobrino del emperador, ni siquiera el más cercano. O sea, ya ya está como en la pureza del linaje. Claro, aunque se equilibra la pureza junto con el hombre más cercano, descendiente más cercano. Ah, perfecto. Y ojo, el hombre más cercano. Hombre más cercano, saltándose las mujeres. Entonces ahora el primer ministro Shinzo Abe dijo que hubo una encuesta en Japón que le preguntaba a la ciudadanía, esta era una encuesta hecha por una empresa, no por el gobierno, ¿qué opinaba sobre que las mujeres no asciendan al poder? Y más del 50% estaba a favor de que sí, las mujeres deberían volver al poder, ser emperatrices. Interesante. Sí. Y volviendo más atrás, lo Ya. curioso es que hasta siglo XII, hasta antes de que el shogunato asumiera el poder, los samuráis, se casi está comprobado, hay muchos estudios que se dice que Japón era una sociedad matriarcal. Curioso, una sociedad matriarcal más que patriarcal, y que tuvo que cambiar de una sociedad a patriarcal por el tema del contexto histórico, de las guerras civiles, que necesitaban un poder fuerte, un poder militar. Entonces la mujer empezó de a poco a ser relegada a lo privado, al mundo de lo privado, a las funciones más caseras y de las artes. Todos los días se aprende algo nuevo. Claro. Y de hecho no es extrañar, por eso Japón, Ya. la diosa principal es Amaterasu. Justo ¿Verdad, es po? como una diosa femenina que le dio la descendencia y que dio los tres tesoros al imperio japonés. O sea, vendría siendo la gran deidad. Exacto. Eso es interesante porque la mayoría de las culturas occidentales tiene una deidad solar que es masculina. Acá no, tenemos una deidad solar que es femenina. Claro, pero eso es más occidental, sí, porque aquí acuérdense, en América Latina, los pueblos precolombinos tenían la Pachamama, Gea, la Madre Tierra, el Maná, y siempre entendieron que la divinidad creadora es una mujer. La mujer es la que da luz. Incluso Los japoneses también lo entendieron. Tiene mucho sentido. De hecho, Claro. también en las leyendas de cosmovisión en mapuche también traen a la mujer como una figura fértil de vida. Sí. Pero es que sí, siempre sí. la mujer ha sido considerada como la dadora de vida. Exacto, Claro. exacto. Y los japoneses lo entendieron hace también miles de años. Mucho tiempo. Pero por este tema político de Meiji, dijeron, bueno, no, necesitamos hombre en el poder, como los países occidentales. Qué irónico, porque se supone que también la era de Meiji fue el inicio también de la apertura de Japón Exacto. hacia el mundo. Exacto.
Las revoluciones políticas, de hecho, con igualdad de la mujer en Japón van a empezar bien tardíamente. Ya habían pasado en Europa y aquí van a empezar como en el 30, 40, si no me equivoco, las primeras, comillas, marchas feministas como las mujeres buscan tener igualdad en Japón. Pero eso también obedece también a un contexto histórico que de hecho fue la Segunda Guerra Mundial, Claro. donde incluso hasta esa época a los soldados japoneses se les inculcaba también los códigos del Bushido, donde incluso también el ser tomado prisionero era una deshonra mucho más vergonzosa que caer en combate, por lejos. Exacto. Y más para algunos que sobrevivieron, volvieron a casa y descubrieron que el emperador, la máxima figura de autoridad, se rindió. Se rindió ante estos hombres blancos, Sí, sí. como los llamaban ellos. Otra herencia Meiji, que aquí tiene que ver harto Keisuke, es que el Meiji también, como empezó este cambio fuerte en Japón, de pasar de un Japón tradicional con un sistema, comillas, feudal o daimyo, a pasar a un modelo capitalista de industrialización, al igual que en Europa hubo cambios bien fuertes a nivel social y económico. Y no todos los japoneses supieron adaptarse a ese cambio. Entonces vamos a tener que japoneses van a salirse del país y van a ir a buscar trabajo a otros lugares. Y van a buscar trabajo, alimento y dinero para enviárselo a su familia en Japón. Y esos primeros japoneses que van a hacer eso van a ser llamados los Dekasegi. Los Dekasegi. Y yo y que es que la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con el profesor Ariel Takeda. Y que él habló de esos Dekasegi que llegaron algunos aquí a Chile a inicios del siglo XX. Esos japoneses que se escaparon de este Meiji modernizador, llegaron a Chile, a Perú, a Argentina. De hecho, tengo entendido que también hubo una oleada de japoneses que intentó llegar a Chile, pero el presidente de la época dijo: no, ustedes no entran. Nunca hubo colonia aquí en Chile, nunca hubo una colonia fuerte de No fue como el caso de los turcos que sí lograron consagrarse como colonia acá. O Brasil. O Brasil. Ahora, ojo, que por eso también en Perú está la segunda colonia más grande de Japón, o descendientes japoneses. Qué bueno que hubiese llegado una colonia japonesa a Chile, por Dios. Hubiera hecho... Por Sí, Dios, pero harto bien. Pero por Alessandri Dios, lo que dijo: nos perdimos, loco. en fin. Bueno, el chiste cuando jugó Japón contra Brasil, ¿te acuerdas que hablamos que los japoneses deberían sentirse cercanos a Brasil porque la colonia más grande, 1 millón de japoneses casi jugando, era como Japón. Juegan de locales. Casi jugando de local los japoneses con la colonia más grande en Brasil. Detalles. Pero en el estadio no sabía muchos japoneses. Po. Oye, muchachos, yo quería preguntarles, dentro de este contexto histórico que hemos hablado, y dentro de lo que tiene que ver con la influencia del Samurai X o del Batosai, ¿qué vendría siendo el Hitokiri? ¿Qué es Hitokiri? Eso quería responder yo. O Pancho. ¿Cómo que Pancho? Nico. Me explico. El Hitokiri era básicamente un asesino político. Se supone que también en el contexto de Samurai X, digamos que habían como 2 facciones importantes que se les daba mucho hincapié. Una de ellas eran los imperialistas, básicamente los que están a favor del Japón feudal y de prohibir el acceso a cualquier no japonés, que creo que hay una palabra para ellos. Los No la gaijin. recuerdo. Gaijin. Los gaijin. Gaijin. Gracias. Y por otra parte estaban los... Otro nombre, no eran los realistas, pero era muy parecido. Ya. Donde ellos estaban de acuerdo en justamente traer un Japón más abierto, más occidentalizado y abrazar también los nuevos tratados y los nuevos negocios con las nuevas potencias. Más Claro. liberal. Lo que pasa es que Japón se estaba quedando atrás en todo lo que es la industrialización. Entonces tenía que sí o sí tomar medidas con respecto a eso y comenzó a aceptar tratados internacionales. Y obviamente los que eran más arraigados a la cultura o al folclore japonés se iban a estar poniendo en contra a toda esta globalización, por decirlo de alguna forma. Y otro dato interesante ahí, en 2017 celebramos los 120 años de relaciones Chile-Japón. 120 años hacia atrás, 1897, plena era Meiji, Chile celebrando un acuerdo de amistad y cooperación con Japón. Chan. Ahí está entre esos primeros Mira. acuerdos internacionales, ¿ven? Oye, Buenísimo. datazo te sacaste ahí. Sí, pues. Y ahí que es que nos tiene otro dato, pues. La Esmeralda. Por favor. La Esmeralda. Bueno, resulta que cuando se produce en todo este proceso que ya Japón de alguna manera empieza a mostrar su proto-imperialismo, podría decirse. Sí, su primera expansión, ¿eh? Claro, que después ya lo va a mostrar de manera más Potente. violenta en la Segunda Guerra Mundial. Ocurre lo que es la guerra ruso-japonesa. Y Japón empieza a extenderse
para conquistar la península coreana. Hay que hacer el pequeño detalle, perdón, para contextualizar. Japón limita dentro de lo que es lo que corresponde en su posición dentro del Océano Pacífico. Claro. Tiene limitaciones directas con Corea, con China y con Rusia. Entonces, Obviamente de limitaciones, no de terreno, sino que No, de mar, claro. los tiene frente. Claro, está el referencia mar de China, por geográfica. supuesto. Fronteras marítimas. Claro. Y entonces también vemos como, claro, no solo empieza este proceso de lo que es la expansión, ¿no? También es un proceso de que se pone en práctica la modernización a través del ejército. ¿ya? Porque ya estamos hablando de una época donde ya los samuráis No existe ya no esta existen, figura. ya murieron, ¿no? Son una figura casi romántica. Y a la fecha, diría yo. ¿Ah? Y a la fecha, diría yo. Claro. Acuérdense que también había salido una ley, creo, que ya prohibía usar la katana en la de uso calle. público. De uso público, Claro, justamente Entonces, estamos en ese contexto. en el Meiji empieza esta ley de que la katana ya no se puede portar. Y eso para los samuráis es Una ofensa. Es la matar katana y en la vida, hacerse, o sea, claro. Y dentro de todo este proceso en que Japón se tiene que extender, necesita un ejército moderno, necesita una armada. Y bueno, ¿de dónde sacamos barcos? Y uno de los países que dijo aquí fue Chile. Exacto. Y ahí Chile Interesante. le vendió o le regaló, o no se sabe eso. Ahí no la- Fue no- no más, tengo muy claro. fue más vender. Fue más vender, pero... Un negocio de simbólico. concesiones. Claro. A bajo costo, digamos. Sí, creo que sí. Aprecio, amigo. Claro. Por eso es que también en la escuela naval, acá, está el busto del almirante Togo, Ujú. y allá está el busto de Arturo Prat. Claro. Eso Así explica que- muchas cosas. Qué Exacto. curioso. Pero que se le cedió el buque de la Esmeralda o una réplica de la Esmeralda. No, una de ¿Cómo las fue? tantas versiones. Una de las tantas Claro. Sí, versiones. acuérdense que después de la Esmeralda original que siguió un día en Sí, Iquique, obvio. han habido 2, 3, muchas versiones después, y una de estas versiones que Chile ya la está dando de baja fue donada, vendida a Japón, que ya era un país amigo. Donada. Oye, ¿y este barco fue utilizado en la guerra entre Japón con... O sea, en guerra expansionista me refiero, de Japón con sus limitantes? Claro, de hecho fue como uno de los factores de por qué Japón gana la guerra contra Rusia. Y ahí es donde viene todo este quiebre de Japón, una nación pequeña, vista por los occidentales, le gana al imperio ruso, y ahí es donde, bueno, ya todos sabemos, se viene de abajo el imperio ruso, la revolución. Bueno, son los que no se unieron también a las nuevas tecnologías. Y todo por un barquito chileno. Toma. Siempre hay un chileno. Sí, por ahí. para que vean que siempre Chile nos metido en estos contextos internacionales. Siempre. Bueno, lo que hablamos en la pausa, que Meiji es proceso de modernización. Japón está buscando en países aliados o cercanos, está buscando tecnología. Entonces ahí vamos a tener estas compras de barcos, vamos a tener estas armas que aparecen en Rurouni Kenshin, el armamento de fuego está llegando, los barcos a vapor, que El se uso de la muestran, pólvora. la pólvora, la vestimenta también. La Sí, vestimenta. de hecho, muchos de los intelectuales y también los líderes políticos también de la época justamente no usaban ropas tradicionales, usaban ropas occidentales. Claro. Es más, no sé si se acuerdan de que en algún momento de la serie también insistía mucho de que había un tipo, un tal señor Okubo, Sí. que también fue el que envió a llamar a Hajime Saito Qué buen personaje ese. justamente para hacer como una reunión de los hitokiris que quedaban. Ya, Es verdad. este señor también fue asesinado. Y también fue por un hitokiri. Sí, sí. Pero a diferencia de la serie, nunca se descubrió la identidad del asesino. Oh. O sea, podríamos decir que aquí ya vendrían interviniendo los ninjas, No. ¿no? No. El hitokiri, la figura del hitokiri, que es como, se traduce como destajador, una cosa así. Sí. Eran en el fondo unos Ronin que estaban al servicio de... Y ojo, Ronin, no samurai. No samurai. Claro. Son dos cosas distintas. Definámosle a la gente que es el Ronin porque a lo mejor no cacha. El El Ronin, Ronin- es el samurái sin amo. Sin amo, claro. Claro, de hecho el Ronin es prácticamente un tipo con una espada. Claro. Claro. Que no- en algún momento defendió a un maestro, pero que a la larga se como que No se necesariamente, desprende, pero porque que se desprende de esa A diferencia de esa tutela. del Ronin, el samurái es un hombre con título, con tierras.
Eso era Podríamos- un señor feudal. Claro. po. Podríamos llamar como una especie de equivalente al caballero feudal. Lo acabo de decir, señor feudal. Solo que no era caballero, sino señor. Claro, entonces la figura del Hitokiri es más que nada un Ronin, pero la particularidad que tiene es que está empleada específicamente para asesinatos políticos. Y ahí es lo interesante de la figura de Samurai X, porque la figura de Samurai X está basada en un personaje real. Claro. Ahora, ojo, que Hajime Saito, sí era samurái. Era policía y además samurái. Me explico. No solamente fue policía, porque se supone que al final de la época Edo habían diversas como ejércitos o castas de samuráis. Y uno de estos era el Shinsengumi. A ver. Que cumplía justamente una especie de funciones policiales. Pero no eran policías. Los policías no se instauraron hasta también la era Meiji. El Shinsengumi es como una especie de proto-policía samurái, por así decirlo. Wow. Proto ¿No? policía. Era como samurái. era como un cuerpo armado que se encargaba de la seguridad del Shogun Tokugawa en Kioto. Ahora, ojo, solamente lo obedecían a él y solo a él. Ya después con la institución de la policía, esta ya servía no al emperador, sino al Estado. Y de hecho, ese era el gran problema que tenía la sociedad japonesa de la época. Es que el poder no se concentraba solamente en una persona, sino que era muy parecida como un parlamento. Y de hecho, también muchos abogaban que también querían una constitución. Claro, es que ahí hay una transición política, me imagino, entre que está esta clase terrateniente, que tienen todo este asunto del señor feudal, de obedecer al emperador, y que también con el tema de expansión occidental, por llamarlo de alguna manera, comienza a abrirse un camino hacia el Estado, comienza a abrirse un camino de diálogo, de parlamentos, y que por lo tanto eso también yo creo que lleva ese conflicto más que nada de folclore al propio Japón, entre seguir obedeciendo a un sistema muy antiguo y oficial, y entre en cómo administramos nuevamente nuestra sociedad, y a través de estos poderes fácticos que los manipula el Estado. Y eso también incluye también el trato con los extranjeros. Pero lo vamos a hablar a la vuelta. Ya viene. Otra pausa. Se viene la segunda pausa y última del Entre Viñetas de este día viernes 28. Recuerden que nos pueden seguir sintonizando a través de www.radiohoy.cl y comentar a través del WhatsApp más 569-872-89606. Vamos con otro de la banda sonora obviamente de Samurai X, de Rurouni Kenshin, la gran banda Larken Ciel con The Fourth Avenue Café. Así que no se muevan de la sintonía, somos más que solo cómics. Volvemos al Entre Viñetas cuando ya son las 7:33 de este día viernes 28 de junio. Y la selección chilena ya al fin está jugando en Sao Paulo. Al fin llegó al estadio. Ya van 11 minutos, van 0-0. A nadie le importa porque esto es Entre Viñetas. Sí, pues si están escuchando entre viñetas, Detalles. porque no le importa el Sí, partido. obviamente. Pero para el que cache, para el que quiera, así como, ¿cómo va Chile? Ya, van a 0. Para no estar tan desconectado del contexto nacional. Exacto. Un pie en Chile, el otro en la era Meiji. Claro. Así que, bueno muchachos, Wow. estamos haciendo esta revisión de Samurai X de Rurouni Kenshin. Y queremos saludar en este último bloque, obviamente, a nuestros queridos amigos de Fábrica de Recuerdos, que ustedes los pueden encontrar en su @Fábrica de Recuerdos en Instagram y en Facebook. Los pueden encontrar y también pueden verificar todo el tipo de talentos que tienen ellos ahí en Fábrica de Recuerdos, porque tienen cuadernos, libretas, blog de notas, post-its, tienen lápices, tienen de todo lo que ustedes quieran para renovar su material de librería, para que ustedes tengan con la mejor calidad todo lo que ustedes buscan en librería, para que ustedes renueven su material con las series que a ustedes más les gustan. Y además tienen el tema de las Enchúlame la VIP, que son unos stickers, que son termolaminados, que no se desgastan, no se mojan, obviamente se mojan pero no se desgastan, y que tienen la posibilidad de elegirlos con la serie que ustedes también gusten, y también todo es a pedido. Aguante nostalgiñoños. Nostalgiñoños, un saludo a Salito Alnari también. Fábrica de Recuerdos, no tienen tienda física todavía, pero ya la tendrán. Fábrica de Recuerdos para que ustedes lo sepan y los busquen ahí en Instagram y en Facebook.
En el Facebook. Aguante Facebook. Aguanta el Facebook, loco. Sigamos entonces con este especial de Rurouni Kenshin. Porque estábamos planteando algunas cosillas en el comercial en los comerciales que estaba bastante entretenido. Así que démosle, muchachos. Continuemos. ¿En qué nos habíamos quedado? Eso me voy a preguntar. ¿Qué habíamos quedado? ¿Qué fue el último que hablamos? Extranjeros. Extranjeros, Ah, ¿verdad? los La gaijin. relación diplomática entre extranjeros con Japón. Verdad. Eso me recuerda. También para contextualizar un poco sobre lo extranjero en Japón de la época. ¿Qué fue eso de el Día de los Barcos Negros? El Día de los Barcos Negros. No me acuerdo muy bien. ¿Qué es que? ¿Tú podrías explicar? ¿O tampoco te acuerdas muy bien el Día de los Barcos Negros? El Día de los Barcos Negros. No me acuerdo qué día fue. pero Qué interesante. es cuando llegan estos barcos de la Armada Norteamericana, del Comodoro Perry. Ah, cuando bombardean Tokio y obligan a abrir Japón. Claro, en el fondo es como... Ya, me acordé. Viene la Armada estadounidense y es como nosotros venimos muy en buena onda bombardeando y obligando a que ustedes se abran al mundo y... Muy en buena onda bombardeando. ¿Le extraña de Estados Unidos eso? ¿Le extraña? Pero con un respeto. poco de democracia. Pero con respeto, claro. No, ojo, que como dice Estados Unidos, vienen a traer libertad y democracia. Tal cual. Exacto. A la fuerza. A la fuerza. A la fuerza. No importa. Libertad y democracia. Bueno, es que también había una presión interna de Japón, es verdad. Había unos sectores más liberales dentro de Japón, que ya se habían, comillas, contagiado de estas ideas liberales que venían de Europa, y que están ejerciendo presión interna contra el shogunato. Que abramos Japón, que no podemos seguir quedándonos así estancados con esto. Tenemos que participar del contexto internacional. Y no, pues los shogunes, el samurái quería seguir con este Japón hermético, ojalá con el mínimo contacto con Occidente. Entonces, no nos cerremos. Entonces ahí, bueno, Estados Unidos andaba buscando también lugares estratégicos hacia Asia. Y ya no podía ser que Japón permaneciera cerrado. Por temas económicos, políticos y estratégicos. Entonces iban muy gentilmente los estadounidenses con sus barquitos y los apuntan y dicen, ya pues se abren para que negociemos como gente civilizada. Hola, seamos vengo a ser amigos. tratado. O los bombardeamos para que participen de la democracia y la libertad y la paz mundial. Muy diplomático todo. Muy diplomático. Por supuesto los japoneses, muy seguidores de sus ideas, muy firmes en su convicción, dijeron que no. Y los estadounidenses diplomáticamente regalaron un par de cañonazos a Edo para que se abrieran. Y ahí se abre a la occidentalización Japón. Qué amigables, ¿no? Es muy amigable. Sí. Como hoy en día. Sí, por Como hoy en supuesto. día. Ahora, por supuesto, eso contribuyó a que los japoneses vieran con buenos ojos a los extranjeros en su país. Claro. Claro que sí. Sí, Por supuesto. por supuesto. O no, que es que el concepto de gaijin no es tan bonito, una forma tan agradable para referirse a los extranjeros. Mira, últimamente está muy en boga ese tema, ¿eh? Sobre Ajá. todo por la cantidad de turistas que va ahora para para los Juegos Olímpicos. Sí, el próximo año. Porque siempre está como gaijin. Y el término gaijin ya es como... Ya los occidentales, o cualquier extranjero en el fondo sabe que gaijin, el japonés me está insultando. Yo tenía entendido que era justamente como una especie de insulto, porque tengo entendido que gaijin era como persona que no es japonesa. Sí, también te entendí esa connotación, ¿o no? ¿Qué? Es medio complicado porque, por ejemplo, un japonés te puede decir como extranjero gaijin-san, que en el fondo es como señor extranjero. Ah, ya. Oh. Pero ahí Y está el con extranjero y el extranjero va a decir, no, me dijo gaijin. Y el pobre japonés, pero gaijin-san. Claro, o sea, no es lo mismo decir gaijin a secas que gaijin-san. No, claro, no es lo mismo que un japonés te diga gaijin-san. A que venga un japonés con tatuaje. Ah, ¡So gaijin! ¡Nanja corrobada! Claro. eso ya es otra historia. ¡Nanja corrobada! Es ahí cuando yo me hago humo. De hecho, ahí es cuando uno le dice, cuénteme hasta 10 con los dedos. Claro, si te falta un dedo ya no, corre. O sea, Malas también noticias. depende de quién viene y el contexto también. Claro, depende Y cómo mucho. Exacto, cómo te lo digan. Ah, es como también nuestra famosa palabra chilena muy usada, el huevón, ¿no? Sí, el huevón amigo, o que eres un huevón. O sea, ahí también creo que gaijin tiene esa Todo depende del connotación. tono. Claro, sí, también. sí, depende mucho. Creo que los chinos también tienen una palabra, no me acuerdo cuál es la palabra china para referirse al extranjero, pero sí recuerdo que era muy despectiva. Incluso había unos retratos de cómo veían los extranjeros, los veían como seres humanos, unos negros, peludos, bien feos y barbáricos con respecto a los chinos. No sé el caso japonés, muy bien. Pero sé que tenía esa connotación un poco negativa, dependiendo de quién lo decía. Bueno, aquí en esta época justamente va a haber un grupo muy extremista que va a ser el Sonojoy. ¿Ya? Creo que se llamaba así. Ah.
Que en el fondo es como un movimiento político muy extremo de samurái, que es como venerar al emperador y expulsar a los extranjeros. Ajá, claro, Entonces- a eso me refiero. Entonces estaban apareciendo estos grupos muy liberales contra conservadores. Tengo entendido también que fue por esta época donde nacieron muchos partidos de ultraderecha, que incluso hasta la fecha siguen. Sí, sí, hay un antecedentes de partidos ahí. Es complicado ese tema en Japón. Es que es un periodo de Todavía, transición, claro. po, por eso, un periodo de transición. De hecho, yo pensando bien y revisando la primera mitad del Y siglo la verdad XX... sea dicha, es que tampoco no es muy bonito hablar de grupos de ultraderecha en cualquier país. Exactamente. Dada Alemania. Incluso yo creo que el proceso de transición de Meiji, yo sería más atrevido y decir que terminó, yo creo, que en la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Porque vamos a tener el retorno del emperador e inicio Meiji. Ya, pero Japón se está modernizando, empiezan a aparecer los partidos políticos, que el primer ministro, pero sigue este emperador muy fuerte, con una connotación muy nacionalista, que va a seguir la década del 20, del 30, del 40, y cuando pierde Japón la Segunda Guerra, recién el emperador da el corte con esta declaración famosa por radio, de que ya no era un personaje divino. Entonces ahí yo creo que Japón ahí ya hace el quiebre Ahí completo. hay un quiebre. Eso, hay un en la quiebre. historia. Ahí a Japón, en Meiji, como que podemos decir, ya, terminó la transición porque terminó Incluso esta parte. diría yo de que Japón tradicional. no se ha recuperado desde entonces. Al menos no socioculturalmente hablando. ¿Cómo? ¿En qué lo ves? Es Nico? que me explico, ya después de eso también llegó la ocupación estadounidense. Y sí, volvió con los estadounidenses de nuevo en Japón. Sí. Que entre otras cosas trajeron también mucha su cultura Sí. que hoy también es tan propia en Japón, como el béisbol, Ujú. el boxeo y también otras derivaciones. Oye, Sí. acuérdate, la música, también hablamos de esos capítulos La atrás. música. El tema del La City Pop música. también Pero hay una cosa ahí. También El J-pop que tiene sus raíces todo en el es- jazz. todas También. estas ocupaciones americanas fueron vistas básicamente como guetos. ¿Tú qué opinas, Keske? Yo ¿Terminó creo- la transición? ¿Podemos decir que con Japón ya cerró su Meiji? ¿O también hay alimentos, como dice Nico, que se estiran hasta el día de hoy? Yo creo que claro, ahí todavía hay heridas abiertas, incluso muy hacia atrás todavía. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué lo podemos Y notar es lo hoy en mismo día? que se puede ver incluso en la serie. O sea, A ver, cuando explícanos. vemos la decadencia de la figura del samurái. También eso obedece al miedo del extranjero. Me explico. En esa época, lo que eran en ese tiempo las grandes potencias mundiales, se estaban distribuyendo y colonizando el resto de Asia. Sí. En China teníamos, por ejemplo, colonias portuguesas, colonias británicas. En el sur, incluso en las islas Filipinas, habían colonias españolas. De hecho, Incluso hasta hace muy poco ahí se podía hablar español. Sí. o sea, se sigue hablando español, pero ya no es parte del idioma oficial, porque está el idioma nativo de los filipinos Claro. y está el, De hecho, creo los que el más francés. viejos creo que hablan español. Sí, no es, o sea, perdón, hay gente que le puede parecer muy curioso que a lo mejor un filipino se llame Mario, pero existe. Existe, porque ahí está la herencia cultural Claro. o los resabios del español. Bueno, hay alemanes Gómez, te diré. También. También. Ahora, eso también incide, por ejemplo, en la colonización que pasó con Francia, que pasó con Holanda y que pasó puntualmente con Inglaterra. Que ellos tuvieron como la osadía más fuerte de atravesar culturalmente y colonizar culturalmente estos países que se venían descubriendo. No así, por ejemplo, Holanda y tampoco el caso de Francia, que incluso se denunció extrema violencia de parte de los colonos hacia los habitantes nativos de estos países. Y eso estamos hablando en Papúa Nueva Guinea, estamos hablando de, ¿cómo se llama? De países cercanos a Australia, todo lo que tenga que ver con ¿cómo se llama? Con los archipiélagos. O sea, en parte sí. Tanto la ocupación americana como también los británicos también cursaron cerca de Japón. Y desde ahí también tienen esa relación diplomática. De hecho, eso también me llama la atención. ¿Qué diferenció también a Japón del resto de Asia? Porque si bien parte de ello también tuvo que influir el hecho de hacer los tratados. Yo creo que no va por ahí. Porque Asia igual tiene, geográficamente hablando, tiene accesos directos terrestres. Y Japón, como está en pleno mar, tiene otro tipo de acceso. Bueno, Pero- Japón tiene el mérito, y por qué le dolió tanto después de la Segunda Guerra Mundial. Como país isla, nunca había sido dominado por otros pueblos. Se enfrentaron los coreanos no lograron. Se enfrentaron los chinos, no lograron. Rusia no lo logró. Los mongoles, o sea. Los mongoles también. Entonces, por primera vez cuando llegó Y no Estados fueron pocos los Unidos, intentos. cuando llegó a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial,
ahí por primera vez Japón había sido colonia, se sintieron colonia de otro país, más encima occidental, ni siquiera oriental. Entonces ahí el dolor fue fuerte, ahí de esa colonización. Es una herida cultural, entonces. Una herida cultural, yo diría, sí. Y que bueno, hasta el día de hoy se manifestó todo lo que es la cultura pop, que ahí también tiene su parte de origen. Eso me llama la atención también de que no se habla muy a la ligera sobre la Segunda Guerra Mundial. De hecho, creo que es tan doloroso como que Alemania o incluso Italia también rememoran esos tiempos. Sí. Que fue una edad oscura para ellos. Sí, hasta el día de hoy es un tema que a nivel político tiene un manejo sensible y complicado. Por eso las Coreas, China, no se llevan muy bien hasta el día de hoy con Japón. Porque cada vez que hay en temas realidad eso es por limítrofes- otra razón. Mucho más cruenta todavía. Sí, entonces no se llevan muy bien porque hay heridas que según ellos no se han cerrado. Sí, hay varias cosas y temas delicados. Que no sé si vale la pena nombrar, pero son muy sensibles. Por lo menos el hecho de hacerles mención también hace entender al público que está escuchando el programa que la historia de Japón y en realidad todo lo que tiene que ver con Oriente no es una historia tan sencilla de comprender. Y eso también yo creo que tiene que ver con el arraigo al folclore y a lo tradicional que tienen estos países. No sé si hablar de hermetismo, pero sí puedo hablar con total propiedad de la tradición que ellos han cultivado a nivel histórico. Entonces, esta intromisión de la cual ustedes hablan, el dato de decir que el ser colonizados por otro país que viene de Occidente, efectivamente repercute y de gran manera. Sí, sí. Es que van mucho en la línea de la pérdida de identidad. O sea, llegan los extranjeros y se empiezan a acabar los samuráis y yo como samurái, entonces, ¿qué hago? Si yo soy samurái. Para un samurái, o sea, se te acaba la vida. De hecho, por eso también Pero- ocurrió la rebelión Satsuma. Exactamente. La última afrenta de los samuráis. Que está bien reflejada también en la película de... El último samurái. El último samurái. Muy resumido, pero... Otra cosa que también me llama mucho la atención es que en Samurai X también presentó el asunto de los cristianos. Sí, Ah, presentó Y en sí, Japón sí. también hubo una época donde llegaron los cristianos y fueron perseguidos. Fueron sí. perseguidos por el emperador. Exacto. Los cristianos empezaron a llegar siglo XV y XVI con la llegada de los portugueses y españoles, empezaron a llegar, y holandeses. De hecho, tenía entendido que los holandeses. Sí, con holandeses. Empezaron a llegar y siempre fueron minoría en Japón y los persiguieron efectivamente. De hecho, hay un mártir que fue beatificado hace no muchos años, que era un samurái que se hizo cristiano y Sí, expandió el y de cristianismo. hecho en la serie también apareció. Amakusa Shiro. Estupendo, verdad. estupendo. Sí. Y bueno, hoy en día se calcula que Japón no son más de 1 millón de cristianos, o rodean los del millón. Y siguen siendo poquitos para lo que Sí, es Japón. poquito. Sí, exacto. Pero sí, el tema del cristianismo siempre fue bien bajo perfil y era un Es que cristianismo... También a ellos les llamaba mucho la atención de que un hombre que se hacía llamar el vocero de Dios llegaba con joyas, sirvientes. Con lujos. Y claro, con lujos que eran más bien de un emperador. Sí, sí, Entonces sí, sí. les parecía muy curioso el hecho de que todos se inclinaran ante un dios, cuando para ellos la respuesta era más que clara, que había un emperador y encima de ellos los espíritus, los kamis, los Exacto. ancestros. Exacto. Por eso todas estas eran ideas que contradecían el Japón más Ahora, tradicional y También fuerte. estamos hablando de la época donde allá donde pisaba el europeo decía: tú, inclínate, porque tú eres inferior a mí. Y yo soy cristiano. Bueno, Claro. básicamente ese era el actuar no solamente en Japón, sino que igual a nivel mundial. ¿Cuántas veces no ocurrió aquí en Latinoamérica? No es que haya cambiado ese concepto de los mismos creyentes, pero no voy a hablar de eso. Por cierto. No nos atañe todavía. Bueno, también parte del proceso de no sé si sale en Rurouni Kenshin, ustedes tienen la serie más fresca que yo. A ver, veamos. El tema de que en Meiji se mandaba mucho extranjero, o sea, muchos japoneses se mandaban a estudiar al extranjero, a Estados Unidos Sí. o Europa, para que se profesionalizaran, estudiaran y retornaran a Japón a implantar Las ideas. ideas estas. De modernas. hecho, eso me recuerda que también en esa época les fascinaba también el concepto de la locomotora. Y enviaban también a muchos japoneses a estudiar y a trabajar. Claro. La tecnología del vapor. Donde incluso en esa época ya eran potencias del ferrocarril, como es Alemania. Sí. E incluso, a propósito de esto de la influencia de que el japonés salga de su país y vaya a estudiar al extranjero, me recuerda un capítulo de Samurai X donde se encuentran con una especie de científico que es el homólogo de Julio Verne, que Wow. alucinaba con llegar a la luna. ¿verdad? ¿Y era japonés?
Y era japonés. Era japonés. ¡Wow! Eso le iba a preguntar yo si se veía esta idea en la serie. Sí, se De ve. hecho, Qué en ese tiempo fascinante. la literatura también de la ciencia ficción estaba muy en boga. De hecho, se le podría incluso comparar con los cómics actuales. ¡Wow! Hasta el propio Rurouni Kenshin le dijo a este científico que él sí creía en su idea y creía en que la humanidad iba a llegar a la luna. Qué La fascinante. historia habló por sí sola después. Oh, ¿tú qué tuviste la serie? ¿Qué es que? Hace mucho tiempo, también hace no la mucho. tengo muy... Tampoco nadie muy Sí. No, lo voy a tener que con los comentarios que me hacen, lo voy a tener que volver de nuevo. Tarea para la casa. Sí. Ahora que vienen vacaciones de invierno. Vacaciones de invierno. 2 semanas, tío. 2 semanas. Ya volviendo al lado más ñoño y menos cultural, con muchas comillas, el autor se basó mucho en cómics americanos para crear algunos personajes. El gran Nobuhiro Watsuki. Ah. De hecho, por ejemplo, hay un grupo que también históricamente existió, los Oniwa Banshu, Sí. un grupo de ninjas. Sí. Este compadre estaba leyendo cómics de Marvel. Sí, de hecho hay varios personajes que en la explicación del manga justamente te dice de dónde viene. Y hay varios que se repiten de la saga de Stan Lee justamente. Sí, por ejemplo, de hay allí, un, de Marvel. Hay De uno Marvel. que de hecho usa con una máscara de un demonio y saca garras, adivina como quién. ¿Quién será? También, incluso en los ves, en ¿no? los últimos mangas, ¿Lo ves? hay un personaje que tenía el mismo andar de Spider-Man. De hecho, hasta me llamaba mucho la atención porque incluso reptaba por el techo y las paredes en la oscuridad, ¿Ya? igual que Venom. Oh. O sea, tuvimos a Sacaba nuestros la lengua y Avengers toda la cosa. japoneses. Sí, tuvimos un Venom japonés. En la era Meiji. Mira, ¿qué es que? Hubiera sido bacán. Ya investigalo, ¿qué es que? Ya. Tesis, una nueva tesis. Tarea para la casa. Eso. Cómo el cómic estadounidense influenció los primeros Avengers japoneses. Uf. Buen tema. Bueno, también hablando del cómic, en esta época de Meiji también empezaron a llegar las primeras historietas occidentales a Japón, porque se empezaron a imprimir los periódicos. Y los periódicos también aparecían las primeras viñetas como imitando estos cómics estadounidenses. Y es que también le esta encantaba sátira. Mickey Mouse. Claro, bueno, ahí tenemos las cartas Hanafuda, Nintendo. Se fundó a finales del siglo XIX y entre sus primeras cartas tuvo diseños de Disney. Ah, mira. O sea, ya ha entrado al siglo XX, porque Disney es como del 30. del 40. Muchas empresas nacen en esta época. Sí. Muchas empresas Muchas grandes, empresas claro. japonesas nacen en esta época. Toyota creo también, ¿no? Sí. Creo que Toyota Pero del después, siglo de hecho, creo que XIX. Toyota A raíz de fundía esta hierro, ¿no? influencia, ¿Ah? Industrial. Cuando Toyota nació, creo que era una Como fundidora la- de hierro. Algo así. La influencia de la familia. Mira. Cómo evolucionan las cosas. Sin ir más lejos, chicos, con respecto a lo que era la inspiración de Nobuhiro Watsuki con Marvel, la inspiración con el diseño para Jin E. Udo es el sombrerero negro, es justamente Gambit. Oh. No me digas, jamás lo hubiera notado por esto. El villano Arundo Akamatsu se basó en el carácter de Omega Red. Se nota. Se nota. La diferencia está en de que este no tenía acento ruso. Claramente. Y el Gambito. personaje que tú estabas nombrando recién que se parecía a Venom era Mumio Yatsume, que se inspiró en 3 personajes, en Venom, en Carnage y en Wolverine. Wow. Era Chan. 3 en 1. ¿Cómo Mire, quedaron? Wow. Aquí me entra me entra el conflicto si bueno la serie está basada en la historia japonesa o en O el cómic o el americano. cómic americano. La verdad sea dicha, y es que ver a dos tipos agarrándose a espadazos en la vida real hubiera sido bastante breve. Sí, digámoslo. Lamentablemente hubiese sido muy breve. Breve como el tiempo que nos queda, muchachos, porque ya son 5 minutos para las 8 de la noche. Tenemos que darle el espacio también a los muchachos de vinilos y cassette que se vienen Oye, Moncho. preparando ya dentro de poco. ¿Qué? Hablando de pelea, mira la tele. Están peleando, mira Sí. el partido. Bueno, a Chile, para el que le interese, a Chile le No, sin anularon un puñetazos gol. no vale. Le anularon un gol hace un rato atrás, al principio del partido, y ahora hay una refresca ahí entre medio entre el pequeño Alexis. Hoy sí, de verdad, es pequeño léxico, los memes de la semana. Cabro chico, po. También buenos los memes de la semana. Bueno, digamos que Alexis mide unos 60 y algo. Es un enano. Ese me recuerda a un personaje de Slam Dunk que también tenía la misma Ryota estatura. Miyagi. Él. Ajá. Ryota Miyagi, sí. Bueno, a Alexis le ponéis una cadena y es un llavero, técnicamente. Es muy chico el hombre. Ya.
Queridos amigos, tenemos que comenzar a despedirnos, como veníamos diciendo. Sin antes agradecer la tremenda compañía del día de hoy de Paulo Delgado y de Kesuke Itomi. Muchas gracias. De parte de Japonistas Chiles. Así que un fuerte aplauso para los cabros. Bien. Muchas gracias por venir, chiquillos. Y también les aprovecho de enviar un saludo a los chicos Japonistas Chile que nos estuvieron viendo. Sí. Maravilloso. Nos estuvieron viendo. A Connie, a René, a Andrea, Y ojo que el José. programa se va a repetir más adelante. Oye, ¿sí? sí, deberíamos hacer un crossover ligerito ya. Ya, está bueno eso. Es- Se más. viene, se viene. Hay que hacer otro entre japonistas pronto. Y uno Bueno. por fuera también. Yo no- Uno que Hoy sí, quedó pendiente eso. uno que conlleve parrilla. Uno que conlleve parrilla y chilas. Esa misma. Y saque. Ese es un hombre sabio. Me cayó bien este hombre. Y Smash. Sí, ya es match. O el Sí. Fighter Z. No, Fighter. Déjeme hablar desde la iniciativa entre viñetas. ¿Algunas palabrillas, queridos amigos, al cierre? Paulo, ¿qué es que? Bueno, agradecer primero la invitación. Siempre me he sentido acogido cuando vengo acá entre viñetas. Ya los consideramos amigos a ustedes. Oh. Nos vemos en eventos. Y bueno, aquí de hecho, Christopher conoció a Kesuke justo en Comic Con, po. Y aquí conoció a nuestro nuevo miembro de Japonista Chile. Así que, ¿qué palabras? Tremendo personaje, no puedo decir más. Tremendo. Arigatou gozaimasu. ¿Qué palabras? Lo mismo, muchas gracias por la invitación a ustedes como equipo y también a Japonistas Chile. De nada. Po. Es toda una experiencia, la verdad. De hecho, la primera es que estreno en medios. Aquí, Ah, Kesuke. súper. Mira. Estreno en medios. Venga más seguido. Venga más seguido y se va a poder ver usted mismo a través de las plataformas de Radio Hoy una vez que subamos el capítulo al YouTube. Así que cuando quiera se lo manda a la familia, a los amigos, a todo el mundo porque estamos en YouTube. También estamos en Spotify para que escuchen el podcast. ¿Verdad? Así es. Sí, Tenemos- sí, hay playlist en Spotify. Y además, High tech. además también el Entre Viñetas como programa tiene una playlist de música ñoña, obviamente, para que ustedes también la vayan siguiendo. Y también nos pueden seguir a través de nuestras redes, @entreviñetascl en Twitter, en Instagram y el Facebook Entre Viñetas. Así que eso, queridos amigos. Querido Pucho, Querido Panda. gracias por estar. Gracias a ustedes, chiquillos. Gracias a ustedes también, japonistas. Gracias por haber venido, por aceptar la invitación. Ujú. También por nutrirnos del contenido histórico-cultural de este Japón desconocido para mucha gente. Mm. Yo creo que la mayoría de las personas se queda todavía con esa fantasía o esa idea del Japón solamente del anime. Ujú. Pero al menos en este programa tengo la sensación de que le damos esa sustancia que hace falta Sí. para que la gente entienda también que Japón tiene una historia cultural muy fuerte y muy rica, y que también las referencias que tienen, como por ejemplo lo que hablamos de esta herida cultural que aún no cierra, Ujú. también son momentos complejos o elementos complejos de entender de un país que está muy lejano de nosotros y que a pesar de eso, en esta era sobre todo, tiene mayor presencia. Así que chiquillos, gracias por venir. Las puertas de esta casa llamada Radio Hoy están abiertas siempre. Que es que queremos verte más seguido por acá. Pablo, un saludo a la Connie y a todo el Por equipo de supuesto. japonistas. Así que De hecho, nos están escuchando. Oh, qué lindo. besos y abrazos para todos. Besos Y y abrazos. tenemos que vernos fuera del programa. Queda Sí. pendiente. Sí. Así es. Querido Lotso, la recomendación de la semana. Todos nos preguntamos en qué quedó Thundercats, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Ya, hay una historia que se llama El Regreso. Chan. La voy a dejar ahí. Y Leono regresa después de años de exilio, donde encuentra a Tondera devastada y Munra reina gobernante. shoot. Me dejaste para adentro con que León no estaba exiliado. Oh. Si usted creía que la serie terminaba, no. De sigue. hecho, aquí continúa la historia Exacto. con otro cómic más. Exacto. Después de El Regreso. Y ese va a ser para el próximo programa. Maravilloso. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por la sintonía. Nos encontramos el próximo viernes a partir de las 18:30 horas a través de la señal de www.radiohoy.cl. Manténgase acá en la sintonía de la Hoy porque ya se viene vinilos y cassettes. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao, Wow. chao. Chao, chao. Sayonara.